Hola a todos, ya seguimos con luz aquí. ¿Cómo están? ¿Con energía? Calladitos pero con energía, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tener una plática. El título es Temas incómodos. Los que ustedes preguntan, y quizá tu vida de joven, que a veces soy yo en mi iglesia, te dice, pues con tus papás lo hablas. No, aquí vamos allá a resolverlo, ¿no? Aquí tengo a mi alrededor, pues todos, ¿no? El pastor Richard de Ixtapaluca. ¿Alguien aquí de Ixtapaluca, no? Y luego sigue el pastor Enrique Cárdenas, ¿no? Aquí del sur. Wow. Y luego pastor Ricky de Balbuena. ¿Ya? Pastor Bernardo de Ojo de Agua. Porque hay más ahí. Y los demás. Y Daniel Santos. Aquí el otro de más fuerte, el pastor. Pues hoy vamos a hablar de temas incómodos que sean estos tres grandes que van a sonar así como básicos, pero verdaderamente no. Tatuarte, o sea, tatuajes, ¿ya? ¿Alguien aquí que tenga tatuaje? No digas, o digas quizá. Y luego de droga, específicamente algunas que ahorita nos metemos, y en lo básico del alcohol. Vamos a meternos bien fuertes. Quizá no todos están de acuerdo. Yo nada más lo pongo al aire y que discuten, o quizá están todos de acuerdo. A ver cómo a ver cómo lo hacen. Está transmitiendo esto en los dos de Conexión Juvenil, los dos de Mundo FSDMX y de Mundo Arlington. Entonces, si quieren ser muy como demasiado en redes sociales compartiéndolos, pues no pasa nada. La razón por qué vamos a platicar esto es porque yo que ya no soy joven, los jóvenes a veces que no encuentran esas respuestas, van a otros lugares. Van a la iglesia primero y la iglesia no se los da y van a otro lugar. Hablo de experiencia y de, pues aquí es la realidad. Entonces, comenzamos con tatuarte. Vamos pastor por pastor, así como 10-15 segundos. ¿Cuál es tu opinión? Deja que tengo reloj aquí. A ver, pastor Richard, ¿cuál es tu opinión de tatuajes? ¿Bueno, malo o complejo? Buena pregunta. Bueno, yo creo que el tatuaje tiene un origen y yo no estoy de acuerdo en los tatuajes, yo como pastor, como persona, como papá, porque creo que tiene una tendencia, al igual que otras, lo que mencionas de las drogas, lo que mencionas del alcohol, tiene como que un origen de idolatría, yo lo veo así, porque antepones a lo mejor un tatuaje, a lo mejor el alcohol, a lo mejor las drogas, a la palabra de Dios o al mismo Dios. Entonces, como que esa forma de expresión que yo veo es como poner en primer lugar tu propia satisfacción a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Va. Y bueno, hay cosas muy específicas acerca de eso, ¿no? Va. Ahorita nos metemos en más profundo, pero pastor, tu opinión, pastor Cárdenas, más controversial, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos como dices, a llevarlo poco a poco. Al principio va a parecer que estoy en contra del pastor Richard y que estoy de acuerdo los que nos están viendo en redes sociales. Quizás sus papás están viendo, a ver qué están enseñando ahí en este congreso de jóvenes. O sea, yo quiero decirles que la Biblia enseña que cuando el pueblo de Israel salió, todo indica que ellos se tatuaban, usaban piercings, y lo voy a leer en la Biblia. Sí, vamos a leer la Biblia. Éxodo capítulo 32 verso 2, que Aarón les dijo:
aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Es decir, que no solamente lo tenían los hombres, las mujeres, sino también los hombres. Y dice que voluntariamente lo trajeron. Por supuesto, ellos eran esclavos, tenían una mentalidad de esclavos. Y dice que trajeron cadenas, o sea, usaban cadenas así, zarcillos, anillos, o sea, los zarcillos son los aretes, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos se presentaban y lo presentaron inclusive como una ofrenda a Dios. O sea, pienso yo, después vamos a hablar, creo que al ir deslizando el tema, que todo está en la motivación y en el llamado que cada persona tenga, porque al concluir esta parte vamos a ver que hay gente que le afecta y le perjudica, y hay gente que le beneficia. Todo va a estar en la motivación, creo yo, ¿no? Si me preguntas que si estoy de acuerdo, que si yo me tatuaría, ¿quieren saber si lo haría o no? Sí. No sean chismosos, eso es personal, es privado. O sea, esa parte no se las puedo decir en cuanto a decisión personal, pero sí les puedo decir que es algo que algunos piensan en la Biblia que está prohibido, pero por un lado hay versículos que lo defienden y hay versículos que están en contra, porque pues veremos la motivación, ¿no? Va. Y Pastor Ricky, estamos, como es un congreso, hay cosas que siguen. Entonces, como 2-3 minutos, ¿qué opinas? Quizás ya te has tatuado. No, no me he tatuado, pero tengo a varios jóvenes en la iglesia que están tatuados. De hecho, mi esposa tiene un tatuaje en su brazo. ¡Ay, Pero lo que yo vengo de un trasfondo donde tatuarse es, como decía el pastor Ricardo, es algo pues que no debería de hacerse, pero yo estoy en la posición más que nada en qué tanto te conviene hacerlo o no te conviene hacerlo. O sea, hoy en día tú tienes la libertad de escoger, pero ¿te conviene o no te conviene? O sea, yo estaría de la misma parte con el pastor Enrique. ¿Me conviene o no me conviene tatuarme? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿O cuál es el propósito de hacerlo? Ese es mi punto de vista. Y Pastor Bernardo. Bueno, de igual forma, considero que Pablo comentaba que todo me era lícito, mas no todo me convenía. Entonces hablamos de que en ese punto hay una libertad. Sin embargo, creo yo que es una decisión muy personal, y en lo particular creo que es una forma de expresión, y creo que es una forma para hablar de algo de ti. Sin embargo, como veíamos en la predicación cuando la dimos, dije, bueno, pues si yo quiero saber yo quiero que la gente se entere quién soy, mejor me comporto. No expreso con una fotografía o con un tatuaje, sino mi corazón que sea comportándose de la forma correcta. Pero ese es mi pensamiento. Como decía el pastor Enrique, hay muchos versículos que apoyan, hay versículos que no. Por ejemplo, en el libro de Levítico dice que no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Entonces es un versículo en contra. Sin embargo, cada quien tiene libertad para poder expresar. En lo particular no lo haría, ¿no? O sea, no lo haría yo. Y Pastor Daniel Santos. Sí, yo tengo una posición muy clara, muy personal y también muy especial sobre un versículo que dice la palabra que Dios llena todo en todo. Entonces he notado que a veces el asunto del tatuaje se quiere espiritualizar cuando no es espiritualizable. Si tú me preguntas, ¿tú estás de acuerdo? No, pero también me llegan chicos tatuados a la iglesia y la Biblia dice que no los podemos echar fuera, los tenemos que recibir. Y si un chico viene y me dice, me quiero tatuar, yo le digo a él, hijo, ¿cuál es tu motivación? Y he notado que muchos chicos tienen una motivación en base a una orfandad paternal, en base a una rebeldía, porque lo primero que les digo, ¿tus papás están de acuerdo? No, pero yo me lo quiero hacer. Entonces ya estamos hablando de que no me importa qué me digan mis papás, yo lo quiero hacer. Claro que cuando
estos chicos llegan, yo quiero dejar muy claro aquí mi posición, no te vas a ir al infierno y te vamos a, no, vete al infierno y te pones un tatuaje y te vas de patitas de la iglesia. No, estamos en una posición de querer que los chicos se expresen de otras formas y que sepan que nuestra iglesia está abierta, pero que no es necesario hacer ese tipo de expresiones si las pueden evitar, pero si las hacen, también yo tengo que abrazarlos y amarlos, y porque son parte y son hijos de Dios, aunque ellos decidan tatuarse. Pero si me dicen a mí, ¿tú qué opinas? No lo hagas, no lo necesitas. Pero si lo hacen, también les voy a decir, oye, ok, entonces ahora demuéstrame con tu carácter y con tu actitud que esto no es una emoción, ni es una moda, porque las modas pasan, las modas van y vienen. Pero bueno, tenemos que ser equilibrados, porque pues muchos chicos nos llegan tatuados y otros chicos por la moda, por lo prendido que está el asunto, se ponen ahí el nombre de Vicky, y Vicky los manda a volar en 3 meses y ahí está el problema. Bueno, Espero que no haya ninguna Vicky. dice que se ponen el de Ricky, dice. Pues, ahorita tenemos 4 minutos y luego nos metemos en las drogas. Lo que yo soy el de jóvenes de mi iglesia. Me preguntaron un día de trabajo en la iglesia, el pastor y el de alabanza me preguntaron, Saúl, si estás viendo, aquí es tu momento. Me preguntó, y de la nada me preguntó, y si llega un joven contigo que dice que quiere tatuarse, ¿qué le dices? Pues que hable con sus papás, es dentro de ellos y Dios, y que la Biblia dice que tu cuerpo es un templo. Hasta ahí. Sé yo qué les voy a decir. Pero luego me dijo, ¿tú no lo dirías no tatuarse? Dije, no. Dijo, ¿por qué? Y ahí se llegó la controversia que provocó este podcast. Porque la verdad es controversial eso de tatuarte. Para mí, yo no veo, a ver, yo no soy ningún teológico, no soy, o sea, estudio finanzas, luego voy a estudiar teológico, pero ahorita no lo estoy haciendo. Yo no entiendo por qué si yo me pongo mi versículo favorito así, humildemente, así, tranquilo, que lo tengo que ver cada día, leerlo, siempre lo estoy meditando, mis amigos nuevos, y ese tatuaje es un versículo, y ahí ellos ya están meditándolos. ¿Cómo es eso? Desrespetar a mi templo. El que quiere contestar, lo dejo al aire. Pero sí, nos queda 3 minutos hasta lo de Bueno, drogas. yo quisiera comentar una vez más, o sea, mi posición es, en cuanto a los tatuajes y los piercings, es que no estoy en contra. Y bueno, había una ley, está, si alguien lo quiere leer después, en Éxodo capítulo 21, donde alguien por amor se tenía que hacer un piercing si quería servir a su amo ya de por vida por amor. Entonces, hablando desde el punto de vista espiritual, bueno, te haces esclavo por amor, pero no necesitas hacerte un piercing o un tatuaje, ¿no? Y bueno, la Biblia también habla en un sentido figurado de que Dios nos tiene tatuados en sus manos. Entonces también está en la Biblia. O sea, a mí si me preguntan yo no estoy en contra, pero les voy a decir algo. Conozco amigos, ministerios así muy fuertes, que por haberse tatuado se cerraron las puertas en muchos ministerios y ya nadie los quiere invitar. Pero conozco a unos que se tatuaron y ahora los invitan más. Lo que yo quiero decirles una vez más es, no se trata de estar en favor o en contra, sino que obviamente tú vives en una casa y tus papás tienen toda la autoridad sobre ti. A mí cuando me preguntan doy la misma respuesta, o sea, ¿qué importa lo que diga quien diga? Es verdad que actualmente han descubierto que los tatuajes no dañan la sangre, o sea, ya no se pueden ir por ese es otro argumento, punto. ya no. Ese es no otro daña. punto, porque el maquillaje, en que lo quitas tienes que lavar tu cara, en que rasuras tienes que poner químicas porque estás haciendo daño a o sea, tu cuerpo. O sea, es normal que mi piel queda rojo cuando me rasuro, no, tienes que poner una química. Tatuajes también se quita. Entonces es en qué momento se para la religiosidad, en qué momento, pues maquillarte sí, pero tatuarte no. Exacto, por eso les digo, no es de estar en contra o favor. El punto es tú vives en una casa y tienes que estar sujeto a tu casa a lo que los papás digan. No importa que tú veas al predicador, porque ahora hay predicadores que también se tatúan, grupos de alabanza que se tatúan y nadie los critica ni los juzga. Ellos sí saben, si se abren las puertas en sus ministerios se los cierran. Como bien decía Ricky, o sea, la Biblia dice, y también Bernardo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú tienes que buscar tu conveniencia, pero no egoísta, sino tu conveniencia
de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero por encima aún de tu conveniencia y de tus decisiones está pues la autoridad de tus papás. Y si tus papás no te lo permiten, pues tú estás violando la primera ley, que es la de la sujeción, que es la de tu casa. Si me hablas acerca del amor de Dios, Dios te va a amar, te tatúes o no te tatúes, te pongas piercings o no te pongas piercings, en eso no radica el amor de Dios. Tú no puedes pecar más y entonces Dios te va a odiar, y no puedes portarte mejor y creer que Dios te va a amar más. Dios te ama y su amor no va a cambiar por ti. Más bien todo lo que tenga que ver con decisiones, Dios lo ve con el fundamento de no te bendijo, eso te perjudicó, o esto te bendijo y no te perjudicó. Por eso hay que ser muy sabios en la decisión que voy a tomar, porque puedo romper una relación con mis padres, puedo romper una relación con ministerios. Entonces busca tu conveniencia, pero desde el punto de vista de lo espiritual. Va. ¿Alguien aquí les quedó? Sí, Pastor Richard. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con una consecuencia de lo que podemos hacer. Yo en mi caso, estoy hablando de mi caso, en un ambiente profesional, en el último trabajo secular, en una empresa donde no contrataban a nadie que tuviera un tatuaje. Entonces el tatuaje en esa situación te cerró la puerta para poder tener un mejor empleo. Pero bueno, pero hay otros trabajos donde sí aceptan a las personas tatuadas, ¿no? Pero bueno, lo que decían de la motivación, eso estoy muy de acuerdo. ¿Cuál es la motivación? El tatuarte una figura de la Santa Muerte, o otros me dicen, bueno, es que me voy a tatuar el signo del pez cristiano. O sea, finalmente es una marca y es un tatuaje, ¿no? Pero como dicen, todo está en la motivación, y hay que ver la consecuencia de lo que va a suceder después de poderse tatuar. Ahora, ya termino con esto. Yo he visto gente ya muy adulta, muy mayor, de 80 años, de 90 años, tatuadas, y su tatuaje se ve horrible. Entonces, también es una consecuencia, ¿no? Tu piel no se queda así por 60 años. O sea, ya no. Pastor Daniel, y con esto terminamos. Yo quiero decir algo que me llamó mucho la atención en una revista, un artículo que me saltó, lo tengo guardado, a ver si luego lo comparto en mis redes sociales, donde decían que el 80% de los lugares donde tatúan, muchos de ellos practican el rito satánico, y decían que los tatuadores, que de verdad hay unos que desde que entras, y creo que no somos gente a veces que no podamos ser espirituales, porque cualquier gente percibe lo espiritual. Vemos cómo hay lugares que hay hasta tipos que van, ¿verdad? Tipo de gente que va, que se dedican a cierto aspecto de la vida, ¿verdad? Y ellos decían que mientras tatuaban, ellos consagraban a la gente porque lo vean como un pacto de sangre. Y decían, mientras nosotros hacemos el tatuaje, nosotros estamos consagrando a estos jóvenes para que Satanás entre a sus casas. Y muchos de ellos, imagínate, entrando a esos lugares donde sus padres no están de acuerdo. Tú sabes que el principio de la hechicería es la rebeldía. Entonces me abrió mucho los ojos. Yo me acuerdo que en mi casa había una carnicería, después cerró la carnicería y se puso un chavo que tatuaba, y de verdad ya pasabas en las noches y concentraba un grupo de chavos, te voy a decir, como vagos, tomaban, fumaban marihuana, droga, y ya era un grupo molesto que tú pasas por ahí, le gritaban a las chavas, tú sabes cómo son esos chavos que no son capaces de preguntar el nombre, pero les andan chiflando, y todo el asunto estaba muy radical. Entonces yo dije, esto no es correcto, porque traían un nicho de gente, vagos, ociosos, o sea, es un nicho. Entonces yo dije, y yo empecé a orar, Señor, estos se van, y pasaba por ahí Dios, y se cierra este lugar, por lo que conllevaba también, por el tipo de gente que jala, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, se cerraron, y yo entendí que esos lugares atraen cierto tipo de gente. Y nuestros jóvenes, algunos, yo he conocido también que se han tatuado y me han dicho, ¿cómo me arrepiento de haberme puesto esta tontería? ¿Cómo me arrepiento de haberme puesto estas águilas y estas cosas y estos cangrejos y este dragón? Ahora que estoy en Cristo me arrepiento. Y ahora yo veo chavos que pues en vez de arrepentirse dicen, no, pues ahora yo quiero hacerlo, porque pues, sienten que hay que imitar, ¿no? O sea, ves al futbolista, ves a Messi, pues, si Messi trae uno,
Pues ¿por qué yo no? Pero tal vez Ronaldo no trae uno, ¿no? El chavo, como sea, ¿verdad? Será lo que quieras, pero algunos también siguen a Ronaldo, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar cuáles son nuestros modelos. ¿Quiénes son nuestros modelos? Pero tú tocaste un punto muy importante y con esto termino. Hay lugares donde tú vas a limitarte, y yo creo que ministerialmente a veces nos limitamos en un nicho. Igual en el trabajo, un tatuaje, hasta en el ejército, te puede costar el no entrar a un ejército. Aquí en México todavía, por ejemplo, tú te tatúas y en el ejército ya estás estigmatizado, no te van a dejar entrar. Y tú dices, bueno, yo quería una carrera armamentista o quería un trabajo de este nivel ejecutivo y esto me está limitando. Por eso tenemos que estar cuidadosos de lo que queremos en la vida y saber cuál es nuestra motivación. Pero dejo muy claro, a nadie lo vamos a mandar al infierno por ponerse un tatuaje, lo amamos en Cristo Jesús y Dios los bendiga, chavos, ¿sale? Denle un aplauso al Señor, ¿ok? A ver si es así con drogas, a ver si también es la misma idea. Acuérdense que español es mi segunda idioma, entonces aguantan a veces, ¿no? Este pastor aquí me enseñó, entonces si ando mal, ahí está. Bueno, bueno, ok, drogas. Hablo realmente específico pues el que todos se meten marihuana. Yo en la persona no lo he tomado porque no me interesa, no me llama la atención y tengo amigos que sí y son payasos todo el tiempo que están endrogados. Y yo digo, eso no quiero en mi vida. Primero voy a dar mi punto de vista y luego ustedes dicen que ando mal o dan los suyos o no sé qué. Para mí está mal deja que termino antes de que hasta que se asusten. Culturalmente está mal porque está ilegal. En mi estado donde vivo, te mandan al cárcel por 1 semana, 2 semanas y ahí vas al corte si te cachan con eso. Pero hay otros estados donde no. Entonces la verdad es algo muy... Y hablo de recreacional. O sea, esto de médico es otra práctica que otra onda. Hablamos específicamente de recreación. ¿Así se pronuncia? Recreación. Ok, mi punto de vista es físicamente, cultura hace que sea mal. Espiritualmente... o sea, tú trabajas tu cuerpo como biológicamente en cierto nivel de electricidad, digamos, o cierta frecuencia. Y cuando tú te pones endrogado, luego hablamos de alcohol y mismo punto, endrogado, estás manejando en una frecuencia que no conoces, que no fuiste hecho y que no estás listo. Te digo que demonios manejan a la velocidad de la luz. Y entonces ellos ahí te meten porque te ven en un estado muy vulnerable y ahí se meten en sus pensamientos. Ya ves que todos endrogados están pensando locos, pues ahí está, ahí se meten fácilmente. Entonces digo, espiritualmente, por esa razón, yo digo que está mal. Ok, comenzamos al otro lado esta vez. Ok. El mundo de la Biblia habla sobre los fármacos. El asunto de la droga es un asunto espiritual. Entonces, así tomes marihuana, que pudiera estar hasta legalizado, digamos que no tiene una consecuencia legal, la marihuana sí te mete a una consecuencia espiritual. La gente que se droga quiere salir de una realidad, de un problema. Estoy pasando un problema en mi casa, tengo una fuerte pelea con mi mamá y pareciera que el diablo conoce el diagnóstico, te acerca a 2, 3 amigos que te dicen, oye, pues no sufras, te voy a dar algo para que tú puedas despejarte, relajarte y salir de ese contexto de tanta depresión, de tanto estrés, de tanto dolor. Y muchos de los que han probado la droga es para despegarse de un mundo real. Pero cuando tú pruebas droga, sea marihuana, cocaína, cristal, todo lo que se mueve, entras a un mundo espiritual. Y entrar a un mundo espiritual es un riesgo muy fuerte porque ahí se mueven demonios, se mueven espíritus y gente que se mete mucho a la droga puede ser hasta instruida para quitarse la vida. Entonces hay que trabajar mucho el corazón de los chavos y sobre alguien que ha probado droga porque empiezas inclusive a lastimar tu sistema nervioso, empieza a acelerar, empieza una adicción. Empieza a venir unas ganas de hacerlo, que eres capaz hasta de robar a tus papás dinero, empeñar televisores. Yo he estado muy testigo de ver cómo los jóvenes empiezan a despedazar. Y bueno, ¿se acuerdan de mi pobre angelito? Vean las fotos en Google y ahí le van a medir cómo
estás bien rostro y cómo terminas, ¿ok? Muy interesante, pero dejo a los demás. Muy rápido antes del pas, Bernardo. Sí, ok. Culturalmente, marihuana es una droga donde cada cosa del enemigo lo comienzas y después de un tiempo ya estás satisfecho. Entonces te metes en otra cosa. Y casi todos que se meten en marihuana, habla con ellos 6 meses después, un año después, ya están en cocaína, heroína, ya se perdieron. Porque luego te quedas satisfecho. Y es así con cada aspecto. Cambiarte el teléfono cada vez en cuando, o sea, todo, con la comida, todo, en cada aspecto. Entonces, Pastor Bernardo. Bueno, pues yo antes de comentar mi posición al respecto, les quiero compartir que yo cuando era chavo, muy chavo, no, todavía estoy chavo, pero antes era más chavo, y yo fumaba mucho. Y entonces me decían algunos amiguitos que tenía, de los cuales algunos murieron por la droga, me decían, mira, la verdad lo que te estás metiendo te hace daño en tu cuerpo. Tiene demasiados químicos, pero la marihuana es natural. Todo es natural y puedes hacerlo, colas de caballo y no sé cuánta cosa con un papel periódico. Es tierra nada más, es tierra. Pues así me decían, entonces yo decía, la verdad con el olor me daba miedo. Soy bien franco, yo dije, después de un tiempo me di cuenta que no me podía ni quitar el cigarro de lo adicto que era para el tabaco, que dije, si me meto en otro tipo de droga, va a ser complicado. Pero a lo que quiero llegar es que todo tipo de adicción, en términos generales, es incorrecto. Inclusive en el libro de los Efesios 5, 17, 18 dice, andan diciendo algunos, todo me es permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me está permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Cuando alguien está esclavizado a alguna adicción de lo que sea, porque, bueno, estamos hablando ahorita de drogas, puede ser drogas de las que conocemos de los narcóticos normales, pero también drogas de farmacológicas también, o a la Coca-Cola, o a adicción. Todo lo que me esclavice no me es lícito, o sea, no me es permitido, porque yo solamente le debo de pertenecer a Cristo. Entonces, mi posición al respecto es, la droga como tal, aunque esté, o lo traten de legalizar, o como quiera que sea, finalmente te va a llevar a un punto de esclavizarte, y de esa esclavitud va a llevarte a más y a más, porque tú necesitas estar refugiado de tu realidad. Para mí la drogadicción es un refugio de una realidad, que tarde que temprano tienes que salir, tienes que enfrentarla y tienes que, pues bueno, finalmente tienes que estar confrontado con la realidad, no puedes esconderte por siempre. Y al contrario, cuando te das cuenta de eso ya puede ser demasiado tarde, ya te hizo mucho daño en tu cuerpo. Esa es mi opinión. Pastor Ricky. Bueno, yo les quiero platicar un poquito, no fumo, Dice el Pastor Ricky, yo fumo, ¿no? pero durante mis estudios recuerdo que tuve 2 etapas donde pude hacerlo, que fue mientras estudiaba la carrera, la gente con la que convivía y estudiaba lo hacía. Siempre me llamó la atención, afortunadamente nunca lo hice porque había temor, no sabía de dónde venía ese temor, no lo comprendía. Cuando empecé a estudiar la maestría, para poder soportar los grandes tiempos de estudio, varios de mis compañeros consumían en forma de comida, brownies y otras cosas. Y yo no lo hice ya con conocimiento, porque yo sabía, porque dejó Dios en mí algo que yo leí y quiero compartírselo porque a los jóvenes, porque sé que algunos pueden pasar por esa misma situación, ¿sí? Porque esto no es por estratos sociales, porque la mayoría de mis compañeros tenían buenos trabajos, venían de buenas familias. Todos teníamos un propósito que era alcanzar un nivel socioeconómico y profesional bueno. Pero recuerdo este versículo que en alguna prédica escuché que decía, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y eso a lo largo del tiempo yo lo he visto, que algunos por consumir N cantidad de cosas, sus sueños, sus anhelos, todo lo que ellos planeaban,
se quedó en un abismo. Y afortunadamente los que teníamos otro tipo de forma de estudiar y de esforzarse, afortunadamente Dios nos haya llevado a ver esos deseos y sueños a través de Dios. Así es que yo no estoy a favor porque te destruye. Paz. Bueno, el diablo es muy astuto y ustedes saben que ahorita están haciendo como una división o una separación, diciendo que hay la de recreación, hay la que es medicinal y finalmente la adictiva. Pero sin embargo, la experiencia al ministrar a las personas, tú te das cuenta que ellos comienzan diciendo, pues es para recreación, ¿no? O lo estoy tomando porque es medicinal. Y finalmente terminan siendo adictos a eso, y como bien decían, de una cosa pasan a la otra, porque eso ya no te satisface. Es lo mismo con todas las adicciones, como decías, ¿no, Bernardo? Que una cosa te lleva a la otra y a tener un vacío, a tener insatisfacción, y yo sé que lo están separando, y esos argumentos, pues muchos de nosotros los comenzamos a tomar y es lo que comenzamos a hablar, pero es que es recreacional, no pasa nada. Te lo digo así como pastor, he ministrado tantos casos de chicos que se metieron en esto porque era recreacional o porque supuestamente era medicinal, y la verdad sus vidas, como dice Ricky, son muy tristes, porque sus sueños comenzaron a truncarse porque no pueden terminar con esa adicción, y luego ya tienen otro tipo de adicciones, llámese sexuales o de otro tipo de drogas, y finalmente todo lo que tú te metas a tu cuerpo, al final pues va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces no hay tal cosa como que solamente es para recrearme o medicinal. Al final te va a llevar a un punto de adicción que no puedes controlar. Pastor Richard. Ok, vuelvo a insistir El pastor va a terminar el punto. Sí, vuelvo a insistir en las consecuencias de lo que podemos hacer acerca de el ser o tener una adicción. Yo en mi caso personal, estoy hablando en mi caso personal, yo crecí con jóvenes contemporáneos míos. Yo tengo 57 años, gracias a Dios, me siento de 20, y por ahí mi esposa lo puede comprobar, está ahí atrás. Ella se ve de 20. Entonces, yo crecí en un núcleo de jóvenes de mi edad que eran marihuanos, esa es la palabra correcta, fumaban marihuana. Y bueno, yo te puedo decir que la experiencia de 10 de ellos es que 3 de ellos se quedaron en el viaje. Quedarse en el viaje es que ya no necesitan el aliciente, porque ellos siempre están en ese estado de efusividad, se le llama, o en el viaje. Realmente ya no piensan correctamente, y el resto tú los puedes ver y a lo mejor, bueno, son gente de 55, 58 años con una apariencia de 80 años, a lo mejor 85 años. Entonces, insistimos en la consecuencia de lo que puede suceder si comienzan solamente con probarlo, ¿no? Porque así es como se comienza. Lo pruebo, sucede algo en mí y luego lo vuelvo a probar, y luego el círculo de amigos. Y normalmente cuando nosotros, bueno, yo creo que la mayoría de los pastores cuando ministramos ese tipo de situaciones es preguntarle cuál es su círculo social, porque el círculo social donde se vuelve esta persona es la que finalmente los orilla a seguir en la debilidad que ellos tienen, ¿no? Para seguir drogándose. Entonces creo que el resultado es no endrogarte. No sé si alguien tiene una pregunta por ahí. creo que quedó claro. Solamente me gustaría comentar que lo que tanto Itan como el pastor Daniel Santos dijeron es algo que el mundo no va a tocar. Acuérdense que también nosotros somos física, química, y estamos hechos de una manera en que abrimos puertas al diablo por cosas que hacemos, y puede en cierta velocidad, en cierta fluidez, que muchas veces no entendemos, porque el mundo espiritual es un misterio, ¿verdad? Y como decías, viajan a la velocidad de la luz, se mueven en otras dimensiones. Es ahí donde toma posesión el demonio y terminamos pues haciendo muchas cosas más por la puerta que abrimos, ¿no?
Va. Ahora con alcohol. Alcohol, la verdad, es muy similar, pero es muy controversial. Demasiado controversial. A lo mejor aquí ya es una bronca, no sé. En mi experiencia, mi familia era, antes de que yo naciera, pentecostales. Entonces, hasta la fecha no toman y es como algo frágil. Ni toco el tema. Pero, según yo, leyendo la Biblia, solo dice que que no tomas demasiado. Entonces, hablo de punto de vista de uno que no ha hecho nada de bosqueja, ¿verdad? Pues si Jesús tomaba vino, ¿qué dicen los pastores? Y que la Biblia dice que no deberías pasar cierta línea. Por ejemplo, mis papás creen que si estás en ministerio, no deberías estar tomando. Pero si no, pues luego haces lo que dice la Biblia. Y eso no es decir nada malo de ellos, porque ellos mismos te dirían. Yo, además, puedo llamarlos y van a decirlo. O sea, entonces, cualquier pastor que quiera comenzarlo. Esto sí, tenemos hasta el 6:15 y luego los jóvenes ya se duermen. No les crean. Ok, yo quiero dejar un punto de vista. El tema del alcohol, más en el asunto de los jóvenes, empieza a un asunto que a veces no medimos. Y cuando se toma para un asunto de socializar, empiezan a venir excesos, ¿no? Entonces es muy común escuchar a los chavos decir, no hombre, y el otro día me puse hasta atrás, mano, y como si fuera una gracia, ¿no? Y a veces después de esas gracias empiezan los problemas de alcoholismo. Yo quiero dejar bien claro, ojalá fuéramos maduros y saber que inclusive la Biblia habla sobre Timoteo y le dice a Timoteo, por cuestión de tu enfermedad, toma un poco de vino, ¿no? Pero le dices a un chavo, toma un poco de vino, dices, no, pues el pastor me dijo que me acabe una botella de vodka en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces dices, o sea, no lo agarran por un consejo, ¿no? Tú me dijeras, es un digestivo para, de verdad, una carne, ¿no? Una carne pesada, no para los tacos de suadero con una chela, ¿no? Estoy hablando de una carne, un digestivo, ¿no? Estoy hablando, entonces, y me va a decir, pero pastor, ahora hay cerveza sin alcohol, ¿no? O sea, ya nos meten en un problema, ¿no? Entonces, está la Sandy y está la Heineken, ¿no? Entonces, hoy hablamos de que a veces un poco de permiso no lo tomas como un poco. Porque el pecado más fuerte radica, si voy muy, muy fuerte a lo teológico, el pecado más fuerte radica en emborracharte. O sea, si tú tomaras un poco de alcohol y no tuvieras una bronca de verdad para un digestivo, algo así, relax, no estaría el pecado. Pero el pecado es que, dice la Biblia que el vino es como una serpiente que te pica en el calcañar, ¿no? En el estado que tú estás descuidado, porque no sabes en qué momento viene una serpiente y te pica. Entonces es un riesgo, ¿no? Es un riesgo a una generación y a veces no podemos abrir tanto el abanico porque yo encuentro que no hay madurez, no hay espiritualidad, ¿no? Una persona espiritual dice, bueno, ok, un digestivo, me comí una carne, me tomé un vino tinto, me tomé un pescado, ya listo, pero lo abres y dices, no, el pastor me dijo que en el nombre de Jesús yo me puedo aventar un six de chelas con mis cuates después del partido y unas caguamas jumbo, o sea, y empieza ahí todo el rollo, ¿me explico? Entonces yo veo mucho el problema. Quiero nomás dejar el punto y ahí ustedes ya lo perfeccionan. Bueno, pues de hecho la Biblia sí marca eso, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino. Wow. No se emborrachen con vino. Y se habla, no se emborrachen. Y aclaro este punto porque en algunos países, de acuerdo a la cultura, Jesús estaba en un lugar desértico donde no había agua, realmente el vino era lo que podían tomar. Y si vamos, por ejemplo, a Europa, en España, está tan escasa el agua que toman vino. Pero lo interesante que dice aquí es no se emborrachen. O sea, no le des rienda suelta. Porque de hecho, también medicinalmente para hipertensión te dicen tómate una copa de vino. El problema es de que no tomas la copa, tomas la botella, 2 o una caja completa. Entonces eso no está bien. Al contrario, sean llenas del Espíritu. Entonces es lo que termina Pablo diciendo. No trates de suplir lo que se suple con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y definitivamente creo que el problema estriba en el emborracharse, no tomar dominio de las cosas. Eso es definitivamente porque eso te lleva a otros puntos diferentes. De hecho,
mi papá tomaba, era alcohólico y Dios le sanó del alcoholismo y yo prometí no tomar y de repente ya me di cuenta que estaba tomando cuando no quería hacerlo. Entonces es complicado, es algo que te va jalando, te va llevando a un punto donde no tienes que estar y donde ya te vas dando cuenta que vas perdiendo de vista tu vida, el respeto con tu familia, muchas cosas. Entonces decidí yo no tomar en esos excesos ni emborracharme, porque aquí dice la Biblia: no te emborraches. Esa es mi aportación. Pastor Ricky, Está complicado. a ver, Pero quebra te todo voy a lo que acaban de explicar decir. mi punto de vista. Nosotros conocimos a Cristo, mi padre era alcohólico, aunque nunca llegó al grado de perderse a tal grado, pero él tomaba mucho. Y cuando conocimos a Cristo, realmente llegamos a Cristo porque teníamos un problema familiar. Y al conocer de Cristo, Él llenó esos vacíos. Y dentro del proceso de restauración, aprendimos que el alcohol era malo para nuestra familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de un estado y nos llevó a una libertad. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo estoy casado y espero no condenarme con lo que voy a decir, pero yo tengo la libertad con mi esposa de poder tomarme una cerveza, de poder tomar una copa de vino. De hecho, hace poco fuimos a un lugar de quesos y donde te enseñaban hasta cómo oler el vino y de diferentes cosas. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos un trasfondo de alcoholismo, ni ella ni yo, pero obviamente en casa nosotros preferimos no hacer eso. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde sacó Dios a mi familia, sabemos de dónde sacó, aún pudo haber sacado a mi hermano, bueno, a mi hermana no, aquí está, pero sí, lo que sí puedo decir es que cuando aprendes que Dios te saca de un ámbito, tú ya no puedes volver atrás, y si vuelves atrás te va peor. Entonces nosotros tienes que aprender a saber que esa libertad que Dios te da no la puedes llevar al libertinaje. Cuando ya la llevas al libertinaje y llegas a esos puntos donde comentaba el pastor Bernardo y el pastor Santos, estás perdiendo ya con Dios. Entonces pierdes todo. Buenísimo, no me voy a tardar porque No, ya con- es con el el tiempo, pastor pero Richard sí y luego quiero. tú cierras. Él cierra, ok, y yo cierro. Exacto, vas Pastor Richie. No, pues ya me va a dejar Bueno, difícil. chavos, lo que no puede suceder es que, bueno, el pastor Ricky acepta tomar, entonces me voy a la iglesia del pastor Ricky. Al Berna no le gustan los tatuajes, entonces no me voy a la iglesia del pastor. No es así. O sea, cada quien tiene su propia punto de vista, pero lo que estoy viendo, escucha, lo que estoy viendo es que nuevamente retomo las consecuencias. Yo también vengo de una familia de alcoholismo, mi papá era alcohólico. Hace poco falleció mi papá, pero toda la vida tomaba, entonces era cada 8 días hacer fiesta, la bohemia y la tomadera. Entonces, yo lo que veía en mi papá es que cuando él utilizaba el alcohol se transformaba. Entonces, cuando él estaba alcoholizado, era el mejor papá, éramos los mejores hijos, pero cuando no estaba alcoholizado, entonces éramos de lo peor. Es decir, él necesitaba de un aliciente para poder estar cerca de nosotros y decirnos cosas buenas de nosotros, ¿no? Ese es mi trasfondo. Entonces, yo decidí no hacer lo mismo porque yo veía el ejemplo. Entonces, para mí el alcohol no fue bueno. Entonces, tengo 57 años sin probar ni una gota de alcohol, nunca lo he hecho. Entonces, porque no es algo que me llame la atención, pero sí es algo que pude yo haber adoptado de mi papá, pero yo decidí. Entonces, estos 3 temas, alcohol, tatuaje y drogas, es tu decisión. Pero insistimos, fíjate en las consecuencias de lo que va a suceder después. Es decir, no nos traigas más trabajo a nosotros después de querer solventar tus errores, ¿no? Bueno, vamos a llegar como al término de este Church Talk y no me voy a tardar porque lo que ellos han dicho yo siento que les da el discernimiento para tomar una decisión. Aún las mismas tiendas tienen bien claro vinos y licores, son 2 cosas muy distintas. Y uno tiene que tomar la decisión con base en que el vino no es malo,
siempre y cuando lo tomas, como bien lo dijeron, si tú vas a comer, no nada más porque te lo quieres tomar, y que llegue el punto en que te tomas una copa, ¿verdad? Y no es para emborracharse. Y finalmente nosotros tenemos que tener el discernimiento también de que si alguien ha tenido problemas de alcohol, ni siquiera puede tomarse una copa, ni olerlo siquiera. ¿Por qué? Porque aún por el olfato entran los químicos que inmediatamente tocan a tu sangre y acabas como una persona completamente emborrachada, porque no te vas a detener. La gente que tú escuchas testimonios, ya sea en el mundo o en Cristo, te dicen: la razón que soy libre es porque tomé la decisión de ni una más. Entonces, si alguien tiene un problema con el alcohol, no se puede tomar ni una. Si alguien quiere degustar con una comida, bueno, desde el punto de vista bíblico, el vino, ¿verdad? Aún la cebada, no tiene nada que ver si tú lo haces con la comida por degustar, por platicar con la familia, o si vas a estos lugares donde te enseñan, como bien nos reveló aquí su vida Ricky, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con, o sea, pueden venir a la congregación. ¿No? Los alcohólicos pueden. Este ya ganó todos los jóvenes. Ya se va a No. Entonces, que quede claro: si alguien tiene problemas con el alcohol, ni siquiera puede olerlo. Si no tienes problemas del alcohol y nuevamente tienes que estar sujeto a tus padres, una copa con la comida inclusive es más digestivo. Es más, de hecho, hay países, como bien decían, ¿verdad? Mismo tú decías, es cultural. Es peor tomarte una Coca-Cola que una copa de vino. Por supuesto que es peor una Coca-Cola, y nadie predica en contra de la Coca-Cola, y está peor. Entonces, si vamos a esas, no puedes estarte peleando con tus papás, decir: pero pues es peor la coca que tú te echas. Sí, pero tú vives en su casa. Y entonces, cuando tú quieres hacer lo que tú quieras, pues ya lo harás fuera de tu casa. Pero el punto es que una cosa al final de las cuentas no te lleve a otra, donde finalmente tú pierdas tu relación con Dios, pierdas tu relación con tus padres. Porque la Biblia dice: si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Tu libertad en Cristo, escúchame joven, también tu libertad en Cristo termina cuando comienza la del otro. Si al otro le afecta: ay, son unos débiles espirituales, la Biblia dice que entonces tú te controlas y no lo haces por testimonio a los demás. Entonces, si tu decisión es ocasión de que los demás caigan, dice Pablo: no comeré carne jamás, no tomaré vino jamás, no tomaré cerveza jamás, no me voy a poner tatuajes, no me voy a poner piercings, si esto es ocasión para dar mal testimonio a incrédulos, a cristianos y a los de la iglesia, y también a los judíos. Bien, pues, gracias a todos los pastores por su tiempo. Esto ha sido, se llama en inglés, esto se ha nombrado Church Talk. Es como iglesia, pues plática, la verdad no es muy compleja. Entonces ahorita seguimos con lo que sigue. Entonces aquí quedan en espera.